Bienvenidos al espacio de entrevistas de Canarias en Hora Televisión. Unas nuevas elecciones generales convocan a los españoles a las urnas por segunda vez en 6 meses. La incapacidad de los líderes políticos por llegar a un pacto de gobierno hacen que nos encontremos en el mismo punto que el pasado 20 de diciembre. Por ello, contamos en nuestro plató con la visita de la cabeza de lista al Senado por Gran Canaria de la coalición electoral PSOE Nueva Canaria, María José López, con la que hablaremos del Senado, de Gran Canaria y de empleo, entre otras cuestiones. Bienvenida, señora López. Bien hallado. Muchas gracias por la invitación. Como digo, es cabeza de lista de la coalición PSOE Nueva Canaria. Sí. ¿Qué esperan para el próximo 26J? Pues bueno, esperemos que la gente decida cambio. Cambio y defensa de Canarias, ¿no? Llevamos 4 años de abandono de esta tierra, 4 años de merma de los servicios públicos básicos, de intento de quiebra del estado del bienestar, 4 años de precarización laboral, 4 años de una legitimación de la espiral de empobrecimiento y 4 años de olvido de Canarias. Y ahora unos 6 meses de parálisis. Entonces yo lo que espero es que la gente vaya a votar, que se movilice, que no dejen de hacerlo nunca, porque son ellos los que dan y quitan razones, ¿no? Y que provoquen un cambio de progreso para España, porque nos irá bien entonces a Canarias. El Senado es una cámara muy cuestionada no solo por los ciudadanos, sino también por líderes políticos que abiertamente abogan incluso por su cierre. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Mira, a mí me ha sorprendido mucho. Yo trabajo en el Congreso, entonces he estado más centrada en el Congreso de los Diputados, pero cuando el partido me ha pedido que me dedique al Senado, que me presente al Senado, he empezado a ahondar más y a profundizar más. Y lo que he descubierto es que es un instrumento muy útil de equilibrio interterritorial. Entonces, el Senado es una cámara de representación territorial. Esto quiere decir que todos los territorios, incluso los más pequeñitos, están representados. Y en nuestro caso es fundamental. En nuestro caso el Hierro está representado, La Gomera, Lanzarote, La Palma, Fuerteventura. Entonces, como cámara de territorial ya es. Ahora tenemos que hacer que funcione como tal. Hay partidos que quieren suprimirlo como ciudadanos, desde mi punto de vista, porque son centralistas y quieren controlar el poder político desde Madrid, y hay partidos que lo que quieren, presentan una propuesta como Podemos, que es un poco curiosa, porque ellos que hablan de la representación directa, lo que quieren es que sean los gobiernos autonómicos los que designen a los representantes, con lo que consiguen dos cosas: que el Senado siga siendo lo que es una cámara de colocación, porque nada garantiza que un gobierno autonómico no coloque a alguien de su partido para hacer que se retire allí, y también que territorios pequeñitos como el Hierro, La Gomera, Lanzarote, Fuerteventura o La Palma no tuvieran representación, porque si es el gobierno el que tiene que decidirlo, no garantizas necesariamente que sean de ese territorio. ¿Nosotros qué hemos hecho? Hemos analizado la situación y hemos dicho, queremos reformarlo. Y ya tenemos una propuesta de cómo puede funcionar el Senado como una cámara de representación territorial. Y le pongo 3 ejemplos si quiere, para no abrumar o para no ocupar mucho tiempo con esto, pero 3 ejemplos. Uno sería que se pudiera presentar un informe de impacto territorial sobre cada proyecto de ley que el Gobierno fuera a aprobar o a presentar, que tuviera consecuencias en las comunidades autónomas. Un proyecto de ley que afecte a la sanidad, a la educación, a los servicios sociales. Pues que el Senado, antes de que se empiece a tramitar como proyecto de ley en el Congreso, emite un informe de impacto en los distintos territorios. Otra propuesta puede ser que en la función de control al Gobierno, es decir, las preguntas que se le hacen en los plenos y que se ven en el Congreso, que se le hacen al presidente, a los ministros, esté garantizada que hay unos cupos de preguntas para los territorios. Otra es que en la conferencia de presidentes, que solo se ha celebrado 2 veces en esta democracia, sea reglamentario, o sea, se reglamente y se obligue a que se celebre anualmente, de manera que todos los años podamos asistir a una conferencia anual de los presidentes de las comunidades autónomas para conocer la realidad del Estado de las autonomías. Esas son 3 propuestas iniciales. Y todo eso se puede hacer sin cambiar la Constitución, se puede hacer cambiando el reglamento o las leyes. Pero aún así, le digo más. Si ni siquiera pudiéramos empezar a hacer eso, se puede hacer que se funcione como una cámara de representación territorial si los senadores asumen la responsabilidad de presentar iniciativas para su territorio. Yo soy candidata por Gran Canaria, pero si a mí me elige Gran Canaria, seré senadora para Gran Canaria. Entonces tendré que presentar prioritariamente iniciativas de defensa de mi isla. Y de hecho mi compromiso inicial, el primero, es presentar una a favor de la carretera de la Aldea. Si todos los partidos o el 90% de los partidos son conscientes de que el Senado
tiene que ser reformado porque no se ha hecho. Porque no ha interesado. Porque mire, el Senado es fruto también del pacto de la transición. O sea, en la época de la transición, los partidos de izquierdas no querían que existiera el Senado, querían un parlamento monocameral, y los de derecha sí querían. Entonces, en ese acuerdo se dieron las dos partes y se hizo el Senado, de manera que los territorios pequeños estuvieran muy representados y ahí la derecha tenía mucho voto rural, ganaban en ese sentido, y los de izquierda lo aceptaron también, pero en todo el acuerdo general lo que se dijo es: lo creamos, representación de los territorios pequeños, pero vamos a vaciarlo de contenido político, vamos a debilitarlo un poco frente al Congreso, que será el que tenga más peso. ¿Qué pasa? Que cuando se aprueba la Constitución, se aprueba el Senado, pero no se habían creado todas las comunidades autónomas. Entonces, ese proceso de cierre no se ha dado, y no se ha dado porque pues, los partidos, sobre todo centralistas, les ha interesado. Pues es peligroso que funcione como una cámara territorial, porque entonces vamos a poner en evidencia los desequilibrios que hay en infraestructuras, en inversiones. Entonces, teniendo ese punto de vista, ¿qué garantiza que ahora se vaya a hacer esa modificación, esa reforma en la que los territorios puedan de verdad estar representados? Pues lo que yo le digo, que garantizar lo que hagan los demás, no sé, yo le voy a garantizar lo que hago yo, porque además es una cosa que me he puesto a profundizar en ella y me ha ilusionado, y para mí es un reto. Y es un reto que sea un partido canario quien lleve la propuesta inicial de reforma y se vaya a debatir. Se necesita una cosa, que es que no haya una mayoría de derechas de bloqueo, que es lo que hay ahora. Tradicionalmente el Senado ha sido siempre más de derechas que de izquierda. Pues necesitamos que la gente vaya a votar. Vote cambio, entre otras cosas, para hacer del Senado una cámara útil. Bueno, ya que hablamos de representación territorial, Sí. Canarias es una de las comunidades autónomas con mayor tasa de desempleo. ¿Qué propuestas se pueden llevar al Senado para intentar revertir esa situación? Pues mire, nosotros llevamos varias. La primera es el cumplimiento de todo lo que ha incumplido sistemáticamente el Partido Popular. Es decir, desde el convenio de carreteras. Si a nosotros nos viene dinero para la financiación de las carreteras, estaremos generando empleo en un sector que ha estado muy dañado, que es la construcción, estaremos posibilitando la conciliación de la vida laboral y familiar, estaremos permitiendo que los ciudadanos canarios se muevan con más seguridad en las carreteras y estaremos permitiendo dinamizar zonas económicas y comerciales como la del norte de Gran Canaria, que en estos momentos lo está pasando muy mal. Reclamamos la reposición de los planes de infraestructuras turísticas, que también generarían empleo en el plano de la construcción y que nos convertirían en un destino más competitivo, ¿no? Pero también demandamos que se invierta en eficiencia energética. Vamos a aprovechar que tenemos que reformar para invertir en nuevas tecnologías y en energías renovables, que generaría también empleo. Hay una cosa que me gusta mucho, que es la economía azul, ¿no? Nosotros vivimos rodeados de un océano y no estamos potenciando absolutamente nada la economía azul. Tenemos un polo de biotecnología en Taliarte que es espectacular. Es decir, se están haciendo allí investigaciones, se están creando patentes y se están creando empresas a pequeña escala que se están convirtiendo en una referencia mundial. Nosotros no tenemos ayuda del Estado para esto, pues vamos a demandar inversión, vamos a demandar financiación, vamos a demandar que Madrid nos apoye para buscar recursos en la Unión Europea, como ya hemos hecho otras veces. Lo hicimos con Galdar, lo hicimos con el Ayuntamiento de Galdar, con Teo Sosa el alcalde, con el barrio de la Montaña, y nos fuimos al ministerio y peleamos para intentar encajar en un programa de la Unión Europea y se trajeron 2.400.000 euros aquí, que ha transformado absolutamente el barrio de la Montaña en Galdar, ¿no? Entonces, mecanismos hay, posibilidades hay e ilusión hay. Sí, yo creo que tenemos que meter a Gran Canaria en el siglo XXI, pero tenemos que empezar a pensar de otra manera y tenemos que defender en Madrid que existimos, que tenemos posibilidades y que hay que poner los ojos también en esta tierra. Concurre a estas elecciones para representar en el Senado a Gran Canaria. ¿Qué tres grandes problemas tiene esta isla que sean necesarios o sean importantes llevar a la Cámara Alta? El empleo, como usted dijo, la desigualdad, porque el empleo trae esa consecuencia, es decir, la reforma laboral del Partido Popular lo que ha hecho es legitimar una espiral de empobrecimiento. La gente trabaja y es pobre. Y lo más lamentable y lo más triste de todo esto es que nos lo estamos creyendo, o sea, nos estamos creyendo que esto es lo que toca. Esa es la gran victoria del Partido Popular. El empleo 1,
Las infraestructuras otra, como le dije, porque nos permitirían generar empleo en un sector que ha estado muy dañado, porque nos mejorar la conectividad y por otro lado el reto de no conformarnos con el turismo tal y como lo tenemos. Tenemos que convertir a nuestro sector turístico en un sector competitivo, con capacidad, no podemos perder competitividad. Entonces, desde ese punto de vista, son 3 ejes fundamentales, no los únicos, pero 3. Mirando un poco ya a las próximas elecciones, al 26J, las encuestas no auguran un buen resultado para el Partido Socialista. ¿Se cree usted que son capaces de revertir esa situación? Pues yo creo que sí. Mira, primero las encuestas hay que hacerles caso siempre, pero el caso justo, porque es que dependen del momento y de la cocina en la que se hagan, ¿no? Este fin de semana veíamos una en la que, por ejemplo, ponían en duda los escaños de unos y otros. Ayer el periódico de Cataluña sacó una para toda España, donde los resultados eran totalmente distintos. O sea, yo lo que creo es que hay que trabajar con convicción. Hay en este momento un 30% de indecisos y hay que explicarles muy bien las cosas, sin molestar mucho porque la gente está enfadada, pero seguir con convicción explicando lo que uno quiere para esta tierra y lo que uno quiere para el cambio de progreso y social que necesitamos urgentemente. Bueno, pero gran parte de esas encuestas auguran pues, un llamado sorpaso de Podemos hacia su partido. ¿Qué consecuencias tendría para el Partido Socialista pasar a ser la tercera fuerza política? Es que yo confío en que no vayamos a ser la tercera fuerza política, pero mire, lo que me preocupa de eso, ¿sabe qué es? Que Podemos, que surgió como una alternativa de cambio y que a mí me alegró mucho inicialmente, ¿no? Porque ha convulsionado el panorama político español, porque ha abierto la puerta a la renovación. Hablaba de cambio y no ha posibilitado el cambio. Hablaba de romper con el bipartidismo. Cuando uno quiere romper con el bipartidismo quiere decir que quiere romper con 2. Luego quiere decir que vamos a estar más en la mesa y vamos a negociar y a consensuar. Y eso no es lo que se ha dado. Y llevan una campaña electoral hablando de ellos contra el Partido Popular, intentando polarizar la campaña, luego sustituir al otro bipartidismo. A mí eso es lo que más me preocupa, ¿no? La flexibilidad de Podemos a la hora de exponer sus posiciones y la obsesión de ganar al Partido Socialista, en nuestro caso Partido Socialista Nueva Canarias en Canarias. Eso no es la obsesión, es que la obsesión tiene que ser de bancar al Partido Popular, que es quien nos ha colocado en esta situación. Ese debería ser el objetivo final, provocar el cambio de progreso y de izquierdas que necesitamos. Pero sin embargo, cuando tuvieron la oportunidad, no lo hicieron, y me hago referencia al pasado 20 de diciembre, es decir, una coalición entre ambas fuerzas, añadiendo también a Ciudadanos, podrían haber hecho posible ese cambio y sin embargo no fueron capaces de ponerse de acuerdo. No, no fueron capaces. De todas formas, esto ya lo detectamos en el minuto 1. Es decir, si hay un resultado y ya a los pocos días sale el señor Errejón diciendo que a lo mejor hay que poner a un presidente tecnócrata, ellos que son, vamos, yo me niego a eso, como demócrata me niego a eso. Es la gente la que nos ha puesto ahí, entre los que nos ha puesto ahí lo tenemos que resolver y tenemos que elegir, ¿no? Pero cuando tú dices, uy, cuando un partido que está defendiendo la representación, la voz directa de los ciudadanos, la participación en asambleas, en círculos, están diciendo que, uy, no hay posibilidad de que vamos a poner uno a dedo, lo que quiere decir es que quieren nuevas elecciones. Y lo que quiere decir es que el objetivo prioritario no era el cambio, el objetivo prioritario era llegar. Y de hecho lo han puesto de manifiesto en todo este tiempo. En la rueda de prensa, todo el mundo, cuando Pedro Sánchez estaba hablando con el jefe del Estado, él salió y se postuló como vicepresidente y dijo cuáles eran sus ministros. Yo vi un titular en la prensa canaria este fin de semana en el que en una entrevista él decía que si ellos superaban al PSOE, ellos iban a demandar la presidencia. Chicos, yo creo que las cosas, y más generacionalmente, con lo que estamos viviendo, con lo que está castigada nuestra generación también, con los jóvenes emigrando a buscarse la vida, estar hablando de puestos antes de políticas y de acuerdos, yo espero que la gente haga una reflexión sobre eso. Yo espero que la gente vaya a votar porque es lo más importante, o sea, que todo el mundo somos demócratas, aquí tenemos todas ideas distintas, pero hay que ir a votar y manifestar y elegir a quien tú quieres. Yo espero que la gente haga examen de la persona en la que depositó su voto y en la que confió, que vea si respondió a sus expectativas y si no, que cambie. Pero no podemos esperar más, ¿eh? Venden un poco que el enemigo es el Partido Popular, pero Unidos Podemos, por lo que parece, su enemigo parece ser el Partido Socialista. Depende del momento, depende del día, depende de si es por la mañana o si es por la tarde. Lo fue en este proceso, yo lo viví en primera persona en el Congreso de los Diputados. Pero primero sorprende
que vayas en alianza electoral con un partido al que has insultado, al que has maltratado públicamente, un partido con el que no quisiste ir en las elecciones anteriores y un partido al que le impediste formar grupo parlamentario en el Congreso. Estoy hablando de Podemos respecto a Izquierda Unida, ¿no? Pero después, claro, es cuando antes no quiero ir contigo con el Partido Socialista y ahora te tiendo la mano, nosotros no somos el enemigo, pues el Partido Socialista y Nueva Canarias llevan el mismo programa electoral que en el 20D. Bueno, una última pregunta que sí que me gustaría plantearle antes de finalizar. ¿Por qué los electores deberían confiar en su partido, en este caso PSOE Nueva Canaria, para las próximas elecciones? Pues mire, porque hemos hecho una cosa que consideramos importantísima. Hemos llegado a un acuerdo previo a que haya un gobierno, un acuerdo en el que los dos partidos hemos detectado cuáles son los problemas principales para esta tierra y nos hemos comprometido a abordarlos en el minuto 1. Nueva Canarias lleva denunciando el déficit del sistema de financiación muchísimos años y Pedro Sánchez se ha comprometido a reformarlo en el primer año de su mandato. Nosotros estamos haciendo una apuesta por el progreso social y una apuesta por Canarias y creo que es importante. Y permítame decirle una cosa. En el caso de Podemos, yo que he estado en el Congreso de los Diputados estos 4 meses, han presentado una iniciativa sobre Canarias, que es Canarias Territorio de Paz, pero me parece muy bien. Pero hay que abordar el empleo, la desigualdad y no han presentado nada más. Cuando baja Xavier Domenech a la tribuna del hemiciclo, de En Común Podem, habla de Cataluña. Cuando baja Alexandra Fernández de En Marea, habla de Galicia. Cuando baja Pablo Iglesias, ya nadie habla de Canarias. Y en el caso de Gran Canaria, que es lo que a mí me compete como candidata al Senado, durante estos 4 meses, ninguno de los senadores de Gran Canaria ha presentado ninguna propuesta por Gran Canaria. Nueva Canarias, en estos 4 meses en el Congreso, ha presentado 3 propuestas sobre Gran Canaria. Una sobre la financiación de la aldea, otra sobre la base naval que conseguimos que se aprobara por unanimidad por primera vez en la historia y otra sobre las servidumbres aeronáuticas. Yo creo que hay que apostar por los partidos que trabajan por esta tierra y hay que apostar por los partidos que trabajan por un cambio de progreso. Bueno, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y haberse acercado hasta nuestros platós. Desearle mucha suerte para el próximo 26J y bueno, pues que afronte con ilusión ese gran trabajo que tienen por delante. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y por la invitación. A ustedes les emplazamos a nuestra próxima entrevista. Ya saben que pueden seguir informados a través de nuestra página web canariasenhora.com o de nuestros perfiles en Facebook y Twitter. Muchas gracias y hasta la próxima.